Hola, estoy bien. O te lo cuento. Este es un podcast de testimonios reales con Lucía Vargas. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este capítulo de Estoy bien o te lo cuento. Sé que me podéis reñir, con toda la razón del mundo. Llevamos unas cuantas semanas sin grabar, desde la última fue en feria, en la Feria de Jerez. Y no es que la resaca haya sido muy grande, también, sino que, bueno, hemos tenido que ocuparnos de otras cuestiones y entonces hemos dejado un poquito aparcado el podcast, pero que ya retomamos y estamos ya citando para grabar a diferentes personas y demás. Bueno, se me olvidaba. Sabéis que este espacio está patrocinado por Centro Vitaria Psicología Sexología. Y bueno, hoy, como bien sabéis, principalmente el podcast, a lo que nos dedicamos es a dar un poquito de voz a ciertas personas, ¿no? Que han sido o son pacientes del centro, para que sea como la excusa de hablar de ciertos temas de los que a lo mejor no se habla tanto y que personas que nos escuchan o nos ven pues puedan sentirse identificadas y sobre todo el mensaje que siempre intentamos dar es que hay esperanza, es decir, hay solución, ¿eh? Siempre se puede salir y hay recursos y herramientas para hacerlo y entre ellas, por supuesto, es la ayuda psicológica o sexológica. Bueno, aparte de esto, que sabéis que es nuestra actividad principal, ¿no? Dentro del podcast, también hacemos ciertas entrevistas con tertulia, más bien, ¿no? Con otros profesionales. Tengo a la vista de nuevo volver a contar con Olaya, que os gustó mucho ese capítulo, con la fisioterapeuta especializada en suelo pélvico. Por ejemplo, justo estaba hablando antes. Y también algunas reflexiones. Hasta ahora solamente he hecho una mía propia, que la verdad es que llegó a bastante gente y gustó mucho. Hablábamos sobre cuándo dejar la relación, ¿no? En el sentido de cuando ya no se siente lo mismo, ¿no? Creo que se titulaba, si no me equivoco. Por ahí lo tienes en la lista. Bien, hoy quiero seguir con parte de esa reflexión, ¿no? En cuanto a ¿y después qué, no? Después qué viene, ¿no? Cuando se termina de romper una relación, después, ¿qué pasa? Después, ¿cómo me tengo que sentir? ¿Qué se debe esperar? ¿Qué no se debe esperar? ¿Qué es lo normal? ¿Qué no? Aparte de hablar de ciertos miedos y conductas, ¿no? Que son habituales y comunes en este proceso que entramos. Bien, pues este proceso es un proceso que seguro que lo habéis escuchado, ¿no? En este contexto, en otros contextos, el duelo, ¿no? El famoso duelo que se escucha, por ejemplo, en contextos de cuando fallece un ser querido y demás. Pero el duelo al final es un proceso de reajuste psicológico, emocional e incluso físico a veces, tras una pérdida, ¿vale? Pueden ser, obviamente, la pérdida de un ser querido o incluso aspectos materiales. Imagínate que cambias de ciudad o pierdes el móvil con todas las fotos. Es decir, obviamente el nivel de la intensidad emocional dentro de ese duelo va a ir variando dependiendo del contexto y las circunstancias, pero es un proceso, como digo, de reajuste tras las pérdidas. También, que es a lo que nos dedicamos hoy, la pérdida de un amor que deja de ser amor, ¿vale? Cuando se rompe la relación. Depende de los autores que leamos y demás, hay diferentes fases y todo lo que nos podemos con diferentes nombres y demás. Pero bueno, yo lo voy a explicar un poquito a mi manera, también según mi experiencia en consulta, como veo que las personas lo viven y demás, y voy a hacer algunos parones durante esas fases para explicar lo que considero que o aclarar ciertas cosas que considero importantes, sobre todo para que lo tengan en cuenta las personas que nos ven y a lo mejor están en ese punto, ¿vale? Entonces, voy a describir las fases en un orden, pero no en ese orden es en el que lo vamos a vivir. De hecho, una de las peculiaridades del proceso de duelo es que vamos a vivir las diferentes fases, las vamos a vivir constantemente. En un mismo día podemos vivir muchas de ellas o no vivir ninguna, o sea, no vivir alguna de ellas, etcétera, ¿vale? Entonces, una de las fases que quiero explicar primero es la negación. La negación es bueno, como su nombre indica, es cuando la persona no toma realmente conciencia de lo que acaba de pasar. Y da igual si estamos hablando de que me han dejado o que yo he dejado, ¿no? O yo he tomado la decisión. Bueno, pues es un momento en el que a lo mejor unos días,
unas semanas incluso en las que lo puedo sobrellevar mejor, no sé, como ejemplo. Saliéndonos un poco de la parte de pareja, ¿no? No sé si alguna vez habéis tenido la desgracia de tener que acudir al tanatorio, que entiendo que sí, que en alguna ocasión habrá ocurrido. Y bueno, a lo mejor el familiar del difunto pues está contando cosas del trabajo, incluso algún chiste. Y bueno, decimos, mira, pues parece que está tranquilo, que se lo ha tomado bien. No, está en fase de negación, ¿vale? Pues algo parecido nos puede pasar cuando estamos tras una ruptura. Sí que se suele dar al principio, ¿no? Es como un colchón que amortigua el impacto que significa y supone este cambio, pero también la negación va a aparecer como el resto de fases, ¿vale? Como he dicho, que vamos a ir bailando de fases. Pues esta fase sí que va a aparecer a lo largo del duelo. Yo le llamo como a modo de esperanza, ¿no? La negación, la fase de negación se convierte en esperanza, o dicho de otra manera, cuando tenemos esperanza, estamos hablando de fase de negación. ¿A qué me refiero? Pues esos momentos en los que a lo mejor, a pesar de tener claro haber dejado la relación, si lo he dejado yo, o a pesar de que el motivo por el que la otra persona me deja, es decir, estoy enfadada, lo que sea, al final, independientemente de eso, puede haber momentos puntuales en los que yo sienta algo así o piensa algo así como, bueno, a lo mejor seguramente vamos a terminar juntos o tenemos algo muy especial y esto seguro que no va a terminar o seguramente se tiene que aclarar las ideas. En esa línea, ¿no? Como no tiene un final, ¿no? Esto no es el fin. Al final, eso es fase de negación, ¿vale? Me interesa ir contándolo así poco a poco para que os vayáis identificando en cada una de esas fases, ¿vale? Y si luego pues queréis en comentarios ir diciendo que, en qué os habéis sentido identificada o identificado, genial. Bien, otra de las fases es la fase de negociación. Esta es la fase en la que, bueno, esas conversaciones interminables que podemos tener con nuestra pareja, nuestra expareja, ¿no? Conversaciones de intentar llegar a lo mejor, después incluso de la ruptura, ¿eh? O tal vez incluso antes, sobre qué hacer, cómo hacer, de quién es la culpa, la responsabilidad. Bueno, ¿y si yo hago esto? ¿Si yo hago lo otro? Que eso también se puede hacer, esa negociación, esa fase también la podemos vivir a nivel mental, uno mismo, ¿eh? ¿Y si yo hiciera no sé qué? ¿Y si yo hubiera intentado no sé cuánto? ¿Y si él o ella hubiera hecho tal cosa? ¿Y que creo en Dios? Pues también la negociación se puede tener con Dios, ¿no? El que sea, pues Dios mío, ayúdame, o si creo en cualquier otro aspecto, otra cosa, pues ayúdame a conseguir no sé qué. Eso sería fase de negociación. Otra de las fases es la fase, y aquí me voy a parar más, la fase de tristeza. La fase de tristeza, pues es, digamos, la fase que nadie quiere. ¿Quién quiere hoy sentirse triste? Nadie. ¿Eh? Además tenemos, no sé, como una especie de filosofía de vida, ¿no? En lo que todo está bien, todo es positivo, todo es alegría, todo es bienestar. Y en la vida no es eso. Entonces, al final, las personas queremos huir de la tristeza tanto hasta el punto de que deja de ser adaptativo, ¿no? La tristeza también es una emoción adaptativa. Y es adaptativo sentir la tristeza en una ruptura, tras una ruptura. Si acabas de romper con una persona, acabas de romper proyectos, etcétera, ¿cómo no vas a estar triste? Tienes que estar triste. Entonces, tenemos que normalizar esa sensación, esa fase. Me explico un poquito más la fase, ¿vale? La fase de tristeza se caracteriza por lloros, ¿vale? La nostalgia, el echar de menos, el que nos vengan recuerdos positivos. Aquí los recuerdos negativos no me van a venir, me van a venir los recuerdos positivos. ¿Y qué pasa en esta fase cuando me viene todo esto? Pues que en muchas ocasiones hacemos una mala interpretación de esas emociones y de esas sensaciones. Si yo ahora estoy triste pensando en ti, aunque yo te haya dejado o aunque tú me hayas dejado, yo qué sé, mal, por lo que sea, ¿no? O me haya sido infiel, lo que sea, cualquiera de los casos. En esa fase, como yo, me viene la tristeza, me acuerdo de las cosas buenas, te echo mucho de menos. Puedo malinterpretar esta sensación y estos pensamientos
llevándomelo a otro terreno que no es correcto, que sería algo así como, es que todavía siento mucho por ti, es que si siento esto es porque no lo supero o no lo voy a superar, o si por ejemplo yo tomo la decisión, me he equivocado, me arrepiento de dejar esta relación, me he equivocado, esto es un error, porque si no, no estaría así, estaría feliz. Y no, el error es justo esto, ¿vale? Lo importante es que interpretemos estas emociones como lo que debe ser, una fase más del duelo, ¿vale? Em, Simplemente tengo que vivirlo, tengo que experimentarlo, tengo que dejar que la tristeza se dé. La tristeza, la, la sensación de vacío, que también se experimenta mucho, toda esa sensación la tengo que dejar fluir, tiene que pasar. ¿Qué ocurre muchas veces? Que no sé si personas que nos escuchan, vosotros y vosotras mismas, o personas de vuestro entorno, eh, han tenido esas relaciones, ¿no? De idas y venidas constantes, ¿no? ¿Qué pasa en esas relaciones de idas y venidas constantes? Pues que normalmente cuando vuelven es porque vuelven en fase de tristeza. Se malinterpreta esas emociones y se vuelve en fase de tristeza. Entonces no termina nunca de vivir el duelo, ¿no? El otro día una paciente me decía algo así, me decía, es que yo cuando le dejo, porque la dejamos veces y sigue ahora mismo con dudas, es que le echo tanto de menos que al final vuelvo. Es que al final no estoy ni bien, o sea, le dejo para estar mejor y no estoy bien. Claro, es que eso no va a pasar, sobre todo al principio, sobre todo durante todo el duelo, porque durante el duelo voy a vivir la fase de tristeza en diferentes ocasiones. Entonces, va a haber un tiempo durante todo el duelo que voy a estar inestable emocionalmente, entre ellos, repito, tristeza, con lo cual no voy a estar feliz, contenta, alegre y segurísima de la decisión que he tomado. Eso no va a pasar, ¿vale? Entonces, otra de las cosas importantes que quiero decir de la fase de tristeza es que cuando yo me siento así, tengo la necesidad, mejor dicho, tengo la necesidad de acercarme a la otra persona. Lo que podemos llamar conductas de acercamiento, ¿no? Pueden ser o directas o indirectas, más sutiles, menos sutiles. Me refiero desde, obviamente, escribirle, intentar verle, quedar. Muchas veces, pues hasta nos quedamos, nos tomamos algo y hay relaciones. Y más directo que eso no se me ocurre. Pero también otro tipo de conductas, como puede ser mirar si está en línea, las últimas conexiones, bichear las redes sociales, hablar de la persona cuando quedo con mis amigos, constantemente ese monotema, ¿no? En lo que lo convertimos. Por supuesto, también poner música que me recuerde a esa persona o revisar nuestras conversaciones, las fotos, infinidad de cosas. Al final, estos son vínculos, ¿vale? Que normalmente voy a caer en esos vínculos cuando estoy en fase de tristeza. Y esto es importante, que si yo tengo la necesidad, estoy en fase de tristeza, lo identifico como tal, y tengo la necesidad de escribir, por ejemplo, ¿vale? Voy a intentar no hacerlo en este momento, porque tengo que interpretar que estoy sesgada por esta emoción, por esta fase. Voy a esperar y voy a posponer esta conducta a ver si a lo mejor mañana, ya estando en otra fase, me sigue apeteciendo escribirlo o no. Lo más probable es que no. Bueno, eso sería bueno porque así hacemos que el duelo avance y podamos superar esto, ¿vale? Otra de las fases importantes también, bueno, todas son importantes, es la ira, ¿vale? La ira, el enfado, podemos llamarlo como queramos, pero al final es ese sentimiento, ¿no? ¿Cuándo aparece la ira? Pues la ira aparece, por ejemplo, cuando me entero de que, yo qué sé, de que ha salido, se lo está pasando bien, o veo una historia que está para arriba, para abajo, no sé qué, ¿no? No les veo como a lo mejor estoy yo, porque a lo mejor yo estoy en tristeza y veo a esta persona que está pasándolo bien para arriba, para abajo en las redes sociales, o me cuentan algo. Claro, también hay que tener en cuenta que, eh, bueno, lo que se sube a las redes sociales no es tanto la realidad, ¿no? A lo mejor ahí se sube una historia que estoy con una copa bailando con una amiga y a lo mejor, pues la pena la tengo por dentro, ¿no? Acabo de venir de llorar de casa, es decir, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, en definitiva, nada lo tenemos que hacer por el otro. Pero bueno, vamos a lo que vamos. La cuestión es que cosas como esas, o simplemente que me viene un recuerdo negativo, lo que me hizo, o lo mal que se portó aquí, o el motivo de la ruptura, ¿vale? Hace, potencia, digamos que, sí, provoca que yo entre en fase de ira. Me enfado. ¿Vale? Me cabreo. Porque qué ve, porque no sé qué, porque este que se cree o esta que se ha creído, porque no sé cuánto. ¿Qué pasa en fase de ira? Pues en fase de ira suelo llevar a cabo conductas, lo contrario a lo que decíamos antes, conductas de distanciamiento, que llamo, ¿no?
por decirlo de alguna manera. Son conductas que a lo mejor desde la tristeza no voy a hacer, que puede ser, por ejemplo, pues como estoy cabreada porque he visto esa historia o porque me he acordado de aquello que me hizo y yo voy hasta aquí llorando amargada de la vida, pues no. Cojo y llamo a una amiga y me voy a la playa, por ejemplo, ¿no? O me voy a hacer cualquier cosa. Bueno, son conductas, o sea, en general, en la vida en general, cualquier cosa que hagamos desde la ira, a lo mejor no es lo más adecuado, ¿no? Deberíamos de calmar y poder actuar desde otro punto, pero dentro del duelo, como la ira es una fase más y estamos transmitiendo, estamos intentando transmitir de que tiene que vivirse, todas estas fases se tienen que vivir, ¿vale? Y normalizar, pues no pasa nada. Es normal que ocurra e incluso es positivo que yo lleve a cabo esas conductas de distanciamiento porque a lo mejor yo pensaba que no me apetecía, pero por ira lo he hecho, me he ido por ahí con mi amiga y me lo he pasado de muerte. Y entonces, pues mira, ya eso me sirve también en mi historia, ¿no? Emocional como puedo seguir. Así que genial. O sea, bienvenida también la ira. ¿Qué pasa a veces con la ira? También que se me iba a olvidar. A veces pasa que como en general no queremos sentirnos tristes porque nos sentimos más vulnerables en la fase de tristeza, ¿verdad? Hay personas que inconscientemente, a modo de mecanismo, como de autodefensa, se quedan en ira. Prefieren sentirse más en ira porque les da como una sensación más de fortaleza y no y evitan inconscientemente la tristeza. Eso tampoco es, ¿vale? Eso no podemos hacerlo. Si viene la tristeza hay que dejarla, como decíamos antes, hay que dejarla fluir, hay que dejar que se dé, ¿vale? Para ir dando salida de una manera adaptativa, de una manera sana este duelo. Si yo me quedo solo en ira, ese duelo va a ser patológico. No va a ser un duelo adaptativo, como digo, va a ser patológico. Me quedo ahí. Esto también se ve mucho en los fallecimientos de seres queridos, que me enfado y me quedo ahí. Y claro, no avanzo. Y pueden pasar años y no he avanzado, ¿vale? Y para terminar, la fase de aceptación, que efectivamente es el final del duelo, es cuando yo ya pues he aceptado que esto terminó, que ya se acabó, cuando ya no estoy tan obsesionado u obsesionada con el tema. Bueno, ya me interesan otras cosas, me intereso más por mí misma, incluso en un futuro también me puede empezar a interesar de verdad otras personas y demás. Eh, pero ¿qué pasa? Que a lo largo del duelo, como el resto de fases, ¿vale? También lo voy a experimentar. No solamente es el final del duelo, ¿vale? Y cierre del duelo, sino durante el duelo. Durante el duelo, bueno, yo le he puesto el nombre de rayitos de luz, ¿no? Es como que de manera puntual, a lo largo de ese duelo, puedo estar en tristeza, puedo estar en ira, puedo estar en negación, pero hay algo que impulsa un poco esa sensación o esa fase que es, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Imaginaros, porque así lo vamos a explicar mejor. Imagínate que te levantas un sábado, yo qué sé, un sábado, estás en fase de tristeza total, reconoces que es fase de tristeza, después de este podcast, y lo dejas que fluya, que se dé, no importa si lloras, le das salida. Pero claro, desde la tristeza, pues a lo mejor no tienes ganas de hacer nada. Y entonces llega esa maravillosa amiga que tenemos, ¿no? Que nos rescata, como hablábamos en el podcast de la amistad, esa maravillosa amiga que nos rescata y te obliga un poco a vestirte, venga que nos vamos, un chiringuito, vámonos que nos vamos y ya está, ¿no? Entonces, un poco obligada lo haces y desde la tristeza sigues en tu camino hacia la playa, por ejemplo, y bueno, estás en la playa, estás charlando, sigues en tristeza, sin muchas ganas, desubicada, que esto también es una de las características propias del duelo, ¿no? Me siento desubicada en todos los sitios, o sea, no me siento cómoda con nada ni en ningún lado. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor, imagínate que aparece el atardecer, ¿no? Por ejemplo, aparece el atardecer y te pones a mirar el atardecer, dices qué bonito, qué tal, a lo mejor hay una música de chill out, de un chiringuito, empiezas a escuchar y dices tú, bueno, suspiras y dices, pues ya está, se acabó, hay que seguir. Eso es un momentito de luz, un rayito de luz o un momento de aceptación, ¿vale? Bueno, qué bonito ese momento, qué difícil de llegar cuando se necesita, pero cuando llega es como un poquito liberador, ¿vale? Como, vale, puedo, continúo, ya está, bien, todo está bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a lo mejor, pues la siguiente canción que ponen en el chiringuito es una que bailábamos
él y yo, ella y yo, y claro, pues ahí ya entramos de nuevo en fase de tristeza o cualquiera de las otras fases, ¿vale? En definitiva, esto es un camino complejo, un camino que nadie desea, ¿verdad? Nadie desea estar así, pero es un proceso necesario y un proceso, como he dicho durante esta reflexión, adaptativa y sana. Entonces, lo que os diría a las personas que nos escuchan y a lo mejor están en ese proceso es algo así como, tiene un principio y un final. A veces no lo vemos porque la sensación es como es infinito, ¿no? No termina, ¿no? Y a lo mejor hoy me sentía mejor y mañana me levanto y otra vez he hecho 3 días malos y es muy frustrante, pero lo que quiero transmitir es que tiene un final, ¿vale? Terminará. Vendrán otras cosas, mejores, peores, pero este duelo va a pasar. Es lo que tenemos que pensar para poder superarlo. Nada más por mi parte en el día de hoy. Espero veros muy pronto y espero que os haya servido de algo, sobre todo eso, que os sirva para reflexionar, para identificar dónde estáis, si es que estáis en proceso de duelo. Sí os animo a que comentéis cualquier cosita en comentarios, ¿vale? Y os recuerdo que estamos en Spotify y YouTube por ahora. Muchas gracias y hasta la próxima.